Pues ahora vamos a analizar muy rápidamente ese trabajo que ustedes hicieron acerca de los indicadores demográficos de nuestro país. Primeramente, pues les pedí que investigaran la población actual. Ahí los valores pudieron haber variado mucho de uno a otro, dependiendo la fuente que hayan consultado, dependiendo el año en el que se haya dado ese dato. Es imposible tener la información actual. Ninguno de nosotros disponemos del dato del 2020. La población es algo que va cambiando constantemente y entonces pues tenemos simplemente pues algunas aproximaciones. Nosotros vamos a manejar como, como nuestro parámetro que la población actual va a estar entre los 125 y los 135 millones de habitantes. Eh, el dato más certero de esto que tenemos, de la población actual, pues se dio en el 2010. Cada 10 años el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, el INEGI, eh, pues hace un censo y ahí es donde da la cifra oficial. Pero pues hasta este año iba a ser el nuevo censo, íbamos a saber en realidad cuántos mexicanos éramos y por causa de la pandemia se tuvo que posponer. Pero entonces es así, a partir del censo que se realizó en el año 2010, en el año 2015, o sea, cada 5 años, se hace un censo rápido intermedio para tratar de modificar algunas estadísticas, pero el censo completo se hace cada 10 años. Entonces, del 2010, de la población que se registró en ese año, pues se han ido tomando en cuenta ciertos factores, ahorita lo vamos a ver, para hacer un estimado de cuál podría ser la población actual. Entonces nosotros lo vamos a manejar como que la población actual está entre los 125 y 135 millones de habitantes. Luego viene la densidad de población. Densidad pues es un concepto que proviene de la química y de la física. Y en cuanto a la población, pues más bien si parte de lo que es la población actual, dependiendo del dato que tengamos como población actual, pues va a variar la densidad de población, porque sería imaginarnos que todos los habitantes de México nos distribuyen por igual a lo largo de todo el territorio nacional. Entonces todos más o menos a la misma distancia, y al hacer eso, pues entonces quiere decir que en este caso, por cada kilómetro cuadrado estaríamos 57 habitantes. Si fuera de esa manera, si todos estuviéramos equitativamente distribuidos, no es el caso. Hay zonas más densamente pobladas que otras. La zona más densamente poblada pues es el Valle de México, el Distrito Federal y el Estado de México, en donde no tengo aquí la cifra a la mano, pero debe haber una densidad de población altísima. Deben haber 1500, 2000 habitantes por kilómetro cuadrado. Mientras que hay otras zonas como Quintana Roo, incluso las Baja Californias, sobre todo Baja California Sur, con una densidad de población muy baja. Gran parte de ese territorio pues está inhabitado y entonces deben tener densidades de población de 12 o 13 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso es entonces la densidad de población. El área pues es el territorio nacional, los kilómetros cuadrados que componen nuestro territorio nacional. Ese no debe variar, 1973 millones de kilómetros cuadrados. Para retenerlo más fácilmente, pues a lo mejor lo podríamos redondear en 2000 millones de kilómetros cuadrados, y poquitito menos de esos 2000 millones de kilómetros cuadrados. Algunos de ustedes obtuvieron información muy interesante sobre la distribución, cuánto de eso corresponde a lo que es el territorio continental y cuánto de eso corresponde a las islas. Tenemos también varias islas que nos pertenecen, algunos incluso fueron más allá y hablaron de lo que es la zona de mar que también nos corresponde. Eso lo veremos temas más adelante. Pero entonces en general este es el territorio como tal de tierra, sin contemplar la zona marítima que tiene nuestro país. En el número 4 está la composición étnica, aquí no me voy a entretener. La mayoría de ustedes encontró información pues interesante también. Algunos hicieron la distribución en porcentaje, qué porcentaje de los mexicanos somos mestizos, qué porcentaje pues son
de origen europeo o caucásico, qué porcentaje es de origen africano, qué porcentaje es de origen indígena, o amerindio, por ahí lo encontraban, etcétera. Otros, pues más bien encontraban porcentajes y distribuciones por grupo étnico. Entonces, qué porcentajes son zapotecos, qué porcentajes son mixtecos, qué porcentajes son tarahumaras, purépechas, etcétera. Bueno, pues yo creo que lo que hayan encontrado es muy interesante. En el número 5 tenemos el dato del analfabetismo. Aquí es importante que sepamos distinguir entre analfabetismo y alfabetismo. El alfabetismo, pues es precisamente el dato que corresponde a las personas que sí saben leer y escribir. Lo contrario es el analfabetismo. Los que no saben leer ni escribir, estando ya en edad en que deberían saberlo, pues no saben, no tienen esas habilidades. En México, el dato más reciente pues versa sobre el 5.5% de la población que tienen esta carencia. 5.5 personas de cada 100 habitantes no saben leer ni escribir. En realidad es una cifra que ha venido cada vez más a la baja. Los programas educativos en nuestro país pues han trabajado bastante para que esto vaya reduciendo. La intención es que se acabe, que todos los mexicanos sepamos leer y escribir. Gran parte de este porcentaje en la actualidad pues en realidad corresponde a personas adultas. Es difícil que conozcamos a algún joven, algún adulto joven que no sepa leer y escribir, pero personas de arriba de 75, 80, 90 años, muchas de ellas pues toda su vida arrastraron esta carencia. Conforme vaya pasando el tiempo, aparte de los esfuerzos que haga la Secretaría de Educación Pública para llevar educación a más lugares, pues también irán muriendo estas personas y entonces conforme vayan muriendo, pues esta cifra en realidad va a ir disminuyendo. Entonces, si decimos que hay un 5.5% de analfabetismo en México, quiere decir que hay un 94.5% de alfabetismo. Alguno de ustedes quizás lo encontró de esta manera. Entonces, cualquiera de los dos datos es válido. En el número 6, este dato, el crecimiento demográfico, es un estimado. Se toman en cuenta varios factores matemáticos para hacer este estimado y datos históricos. Y entonces este es precisamente el que nos va a ayudar a determinar aproximadamente cuál es la población actual. Si tomamos en cuenta el dato que arrojó el censo en el 2010, le agregamos cada año un 1.9% y entonces estimamos que la población va creciendo en ese índice. Entonces si le vamos sumando 1.9%, 1.9% cada año, pues eso nos lleva a la población actual, que decimos en el estimado que yo tengo aquí, sería 134 millones y medio de habitantes actualmente. En el número 7 está la fecundidad. Por ahí algunos de ustedes lo encontraron confundido con lo que sería la tasa de natalidad, les dio más o menos el mismo valor en fecundidad y tasa de natalidad. De repente se llega a manejar como sinónimos, pero tiene una pequeña diferencia. La fecundidad se mide en hijos por mujer, cantidad de hijos por mujer. Entonces, de las mujeres en edad de tener hijos actualmente, se hace el análisis y se saca un promedio, cuántos hijos se tienen por mujer. En México tenemos, yo encontré ese dato del 2011, 2.29 hijos por mujer. Este dato nos resulta muy rico porque cuando la fecundidad se queda en 2.0, quiere decir que la población ya no crece, se estanca. Una pareja, hombre y mujer, tienen 2 hijos. Cuando estas personas se mueran, pues van a dejar en su lugar a 2 hijos, o sea, el crecimiento poblacional estaría equilibrado. Cuando la fecundidad es menor de 2 hijos, quiere decir entonces que la población va a ir disminuyendo. Mueren 2 personas, pero no dejan 2 personas en su lugar para sustituirlos, dejan menos de 2 personas. Entonces poco a poco la población va a ir disminuyendo y se va a ir haciendo también más vieja. En México, bueno, todavía estamos por encima de ese nivel.
todavía nuestra población sigue creciendo. Eh, Esto también, bueno, pues aquí quiero comentar cómo también las tendencias han ido a nivel mundial a la baja. Las parejas cada vez tienen menos hijos. Hay parejas, la mayoría en la actualidad pues deciden tener uno, dos hijos cuando mucho. Muchas parejas ya no quieren tener hijos, ya no quieren ese tipo de compromiso, prefieren tener una mascota a tener un hijo. Entonces, bueno, pues por eso es que se van modificando también estos indicadores demográficos. La esperanza de vida es la cantidad de años en promedio que vive la población. Obviamente, pues habrá quienes vivan menos, quienes vivan más, pero bueno, pues este índice de esperanza de vida también año con año va creciendo. En su cuestionario por ahí les preguntaba cuáles son los factores que hacen que se haya elevado la esperanza de vida en nuestro país, y el principal factor, hay muchos, pero el principal pues van a ser los avances tecnológicos en el terreno de la medicina. Este, las nuevas vacunas, nuevos medicamentos para combatir enfermedades que antes no se podían curar, nuevos tratamientos médicos, etcétera, etcétera, pues van haciendo que la esperanza de vida vaya aumentando. Es interesante notar cómo es diferente la esperanza de vida en hombres y en mujeres. Generalmente las mujeres viven más. También aquí hay muchos factores involucrados. Eh, pues las cuestiones de trabajo, generalmente los hombres llevan un mayor desgaste, tienen trabajos más pesados, hábitos de vida, también es mayor el número de hombres que de mujeres que beben alcohol, por ejemplo, que se drogan, que conducen exceso de velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, muchos factores van haciendo que se vaya dando esta diferencia. Luego, la tasa de natalidad, les digo, a diferencia de la fecundidad, la tasa de natalidad se mide en nacimientos por cada 1000 habitantes. Entonces, de cada 1000 personas que hay en México, pues en años recientes han nacido 19.13 niños. Y la mortalidad infantil, también se relaciona mucho con el tema de salud. Actualmente tenemos 17.29 muertes de niños menores a un año por cada 1000 nacimientos. Es una cifra que ha disminuido bastante. Hace 20 o 30 años esta cifra era mucho más elevada. Sí nacían muchos niños, pero también bastantes morían. Ustedes conocerán seguramente familias, personas ya grandes que les platicarán, sí, yo tuve 8 hijos y me sobrevivieron 6. Tuve 10 hijos y me vivieron 8. Porque era muy común esto de que los niños murieran a temprana edad. Y una vez más, pues gracias a los avances médicos, esta cifra ha ido disminuyendo. Ya para ir concluyendo, quiero presentarles algunas referencias respecto a otros países. A veces creemos que México es lo peor, que vivimos en un país súper atrasado y nos la pasamos envidiando otras naciones, pero es importante que nos demos cuenta de que ni somos los mejores ni somos los peores. Voy a hacer una comparación primeramente con Finlandia, que pues es uno de los países más desarrollados a nivel mundial. Y entonces en Finlandia la población actual, les voy a dar datos del 2011, la población actual en el 2011 era de 5.259.250 habitantes. Pues muy poquita en comparación a lo que es México. En cuanto al alfabetismo, Finlandia tiene el 100% de alfabetismo. Allá todo mundo sabe leer y escribir. El crecimiento demográfico de Finlandia es del 0.075%. Entonces su población pues sí crece, pero muy poquito, ni siquiera están lejos de llegar al 1% en cuanto a crecimiento demográfico. La densidad de población es de 15.5 habitantes por kilómetro cuadrado, un país muy grande, muy poca población. La fecundidad, ellos tienen 1.73 hijos por mujer, decimos está por debajo de los 2 hijos que marcarían el equilibrio. Entonces es una sociedad pues que se va viendo disminuir su población y va envejeciendo. La esperanza de vida para ellos en los hombres es de 75.79, no hay mucha diferencia respecto a México, y las mujeres de 82.8, lo mismo.
Entonces es uno de los países más avanzados y la diferencia en esperanza de vida no es tan alta. La tasa de natalidad, ellos tienen 10.37 nacimientos por cada 1000 habitantes, casi la mitad de nosotros en México, y la mortalidad infantil para ellos es de 3.4 muertes por cada 1000 nacimientos. Pues ahí sí nos llevan cierta ventaja. En cuanto a comparándonos con uno de los países que podríamos llamar subdesarrollados, elegí a Mozambique, un país africano que hace unas 2 décadas era considerado el país más pobre del mundo. En Mozambique la población es de 22.948.858 habitantes, una vez más, datos del 2011. En alfabetismo, ellos tienen un 46.2% de alfabetismo. Quiere decir que el 53.8% es de analfabetismo. Más de la mitad de las personas en Mozambique no saben leer ni escribir. El crecimiento demográfico es de 2.44%. Sigue creciendo más o menos aceleradamente la población. La densidad de población es de 28.70 habitantes por kilómetro cuadrado. La fecundidad es de 5.46 hijos por mujer. La esperanza de vida en Mozambique es de 51.01 años en hombres, 52.57 años en mujeres. Demasiado bajo. Es muy alta la tasa de mortalidad en Mozambique. Una persona que rebase los 53 años, pues ya la hizo. La tasa de natalidad, nacen 39.62 niños por cada 1000 habitantes, y la mortalidad también es muy preocupante en Mozambique. Allá mueren 78.95 niños por cada 1000 nacimientos, niños menores a un año. Entonces, bueno, pues eso podríamos comparar con muchos más países, pero por el momento me detengo aquí. Espero que les haya servido esta explicación.